Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos en formato diario gracias a vuestro apoyo. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es en cualquier parte del mundo, nos podéis seguir escuchando, que como siempre, pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar la parte fundamental, importante del programa, que sois vosotros. Tenemos a Manel Bazaira, que es consultor, formador y coach. Manel, ¿cómo estás? Bienvenido a un programa más. Muy buenas y un verdadero placer volver a estar aquí. Yo lo sé y así da más gusto invitaros. Y tenemos a Eugenia Flaiván, que es instructora de mindfulness, meditación y astróloga. Eugenia, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias y gracias por la invitación. Un placer estar acá. Es un gusto y vamos al tema porque yo creo que gastamos mucho tiempo y energía tratando de crear una imagen que guste a los demás o por lo menos que no sea rechazada. Pero la pregunta es, ¿de verdad vale la pena y podemos controlar cómo nos perciben los demás? Así que vamos a empezar por ahí. Manel, ¿tú crees que nos importa mucho cómo nos perciben los demás? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, creo que hay una parte, hay un triángulo en este caso que puede ser muy interesante de plantear, ¿no? Y es que las personas en muchos casos necesitan ser reconocidas, necesitan ser amadas o necesitan ser aceptadas. Entonces, ahí viene mucha parte de esa necesidad externa de validación, de reconocimiento, de aceptación y esa influencia que tienen nosotros. Pues interesante lo que estás comentando y vamos a ver a lo largo del programa que es muy complicado la forma en que gestionamos el cómo nos afecta, cómo nos perciben los demás, cuando vamos a ver a lo largo del programa si tenemos el poder o no lo tenemos. Eugenia, ¿tú crees que nos importa mucho cómo nos perciben los demás? ¿Y por qué pasa esto? A ver, si nos ponemos a pensar que el mayor castigo de la antigüedad era el destierro o el exilio, era la no aceptación de una parte nuestra, ¿no? Y eso nos dejaba fuera de la sociedad, nos dejaba fuera de nuestro lugar de pertenencia. Entonces, creo que hay algo que es muy ancestral respecto a la aceptación, que a veces hay personas que tienen muchísima más tendencia al apego a la aceptación, pero que más allá de eso hay como un viejo temor a no ser aceptado y en algún punto ser exiliado, ¿no? Ser desterrado. Y el destierro o el exilio como el peor castigo que uno puede tener, ¿no? El no ser aceptado por sus pares y eh, por sus congéneres, digamos, ¿no? Entonces creo que más allá de que hay personas, y desde la astrología se ve, ¿no? Con ciertas composiciones de la carta, en donde hay gente que tiene mucha más tendencia a fijarse en la aceptación de los demás, creo que es algo que está muy en el inconsciente colectivo, ¿no? Claro, lo curioso, Manel, al hilo de lo que dice Eugenia, es que si bien esto lo hacemos por miedo a no pertenecer o para que nos acepten y al final no nos aceptan y no pertenecemos o no sentimos que pertenecemos más allá de que hagamos las cosas pensando en los demás, ¿qué sentido tiene eh, dar más foco a lo que los demás piensan de mí que a lo que yo mismo represento, Manel? Creo que es un tema también, entre comillas, ancestral, ¿no? Yo creo que durante muchos siglos pertenecíamos, nacemos en una comunidad o nacíamos en una comunidad y buscábamos nuestro sitio siendo individuos, para ser individuos. Hay un filósofo que se llama Bishop que dice que a día de hoy esto es al revés. Nacimos siendo individuos y necesitamos de esa pertenencia de comunidad. Y de ahí a esa influencia de todo lo externo que nos pueda llegar y que necesitemos de esa, de esa aceptación, ¿no? De ese sentido de pertenencia hacia esa comunidad, hacia toda esa parte de influencia externa. Ok, me estoy dando cuenta, me estoy acabando de dar cuenta que he elegido un tema que no era el que se había dicho. No. Y ahora bueno, me lo están chivando. Me dicen, Santi, no era el tema.
¿Queréis No, que pero sigamos con este o vamos con el sí. de tú eliges tu vida, el que más os guste? Hacemos el otro si querés con el Eliges tu ¿El de vida. tú eliges tu vida te parece bien? Yo con este puedo seguir, también, no hay ningún problema. Si Me Manel da igual. quiere, muy Normalmente feliz. no me pasa esto, pero bueno, me ha pasado hoy. Bueno, entonces vamos, como somos muy versátiles y nos podemos adaptar, Eugenia, vamos con el que habíamos propuesto, que es el de que tú eliges tu vida realmente, porque hay mucha confusión respecto a lo que pasa en nuestra vida, ¿de dónde viene? ¿Qué lo trae? ¿Quién lo elige? ¿Es fortuito? ¿Es el destino? ¿O soy yo el que elige Eugenia? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, es la pregunta, pienso, del determinismo y del libre albedrío también, ¿no? Que es la pregunta, creo que eterna de todos nosotros. Yo hay dos cosas en las que me baso un poco para entender esto. Primero, si nos remontamos a Platón, ¿no? Platón un poco lo que decía era que bajábamos, ¿no? Que nos olvidábamos, elegíamos nuestra vida, nos olvidábamos, ¿no? Pasábamos por el río del olvido y nos olvidábamos de quiénes somos, bebíamos del río del olvido y nos olvidábamos de lo que habíamos elegido y un poco la tarea era recordar. Ujú, Eh, yo creo que la pregunta no es si es una cosa o si la otra, o sea, si elegimos o estamos completamente determinados. Creo que hay algo que está un poco en el medio y para no hacerla larga, a mí hay un libro que me cambió mucho la perspectiva de este tema, que es un autor que se llama Michael Newton. Él ujú, es un terapeuta o fue un terapeuta que a través de la hipnosis llevaba a sus pacientes al momento de la muerte en su anterior en su anterior encarnación, ¿no? ujú. Ok. Entonces, los llevaba a todas las experiencias que esas almas habían tenido entre la muerte en la encarnación anterior y la elección de la vida siguiente, ¿no? Y es muy Ujú, interesante porque él lo que dice es que después de hacer hipnosis con miles de personas, todos relataban lo mismo. Y era, la primera parte era cuando morían, había como una especie de encuentro con sus guías, con sus ángeles de la guarda, de acuerdo a la concepción de cada uno, y había como una especie de retiro espiritual en donde ellos decían, bueno, ¿qué hice en la vida anterior? ¿Cumplí o no cumplí? Bueno, después relataban cómo era la vida en el más allá, y la última parte era ver en una especie de pantalla de cine la vida en la que podían encarnar y elegían si encarnaban o no. Pero la primera parte, que era esto de evaluar con sus guías si habían cumplido con aquello a lo que habían venido, me da la pauta que hay una especie de libre albedrío, que uno ok. elige la vida que va a tener, bebe el río del olvido, se olvida, viene a esta vida a recordar lo que decía Platón, y Michael Newton lo que dice es, elegimos un poco esa vida a la que venimos, pero hay una Ok. capacidad de tomar decisiones y apartarse de eso. Pues interesante, porque eso explicaría muchas cosas de las siguientes preguntas que vamos a plantear en el programa respecto a si yo elijo mi vida, ¿por qué me pasan cosas malas? Que esa va a ser la próxima pregunta que la gente se hace, ¿no? Manel, este es un tema yo creo que más interesante todavía que el anterior, y es que muchas veces no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Tiene sentido que elegimos nosotros? ¿Esto es suerte, karma? ¿Tú cómo lo ves, Manel? Bueno, yo creo que lo primero de todo es que tendríamos que eliminar esa parte buenista, entre comillas, de decir todo lo podemos elegir, somos capaces de elegir. Creo que hay que eliminarlo, creo que hay que ser realistas. No elegimos todo lo que nos pasa, pero sí podemos aprender a elegir qué hacer con lo que nos pasa. Ujú, Y esa parte para mí es fundamental, ¿no? No siempre elegimos el camino que tenemos delante, pero sí podemos elegir cómo queremos caminarlo. Eh, Al final es una mezcla entre lo que nos viene dado, el contexto, ¿no? Esas experiencias tempranas que ya hemos tenido, dónde hemos nacido, qué personas aparecen, qué personas desaparecen, lo que hemos aprendido en el camino y lo que no nos damos cuenta que hemos automatizado y lo que decidimos hacer a partir de ahí, siendo conscientes de todas ujú. estas cuestiones automáticas, ¿no? Yo creo que sería muy injusto decirle a alguien que todo lo que le pasa lo ha elegido. Creo que no es lo idóneo. Y también creo que hay que decirles que siempre hay una parte de nuestra vida en la que participamos. Participamos en cómo interpretamos las cosas, en cómo las vivimos.
¿Qué Ujú. decisiones, ¿no? Repetimos? Y en qué límites queremos poner o no en según qué circunstancias. Pues definitivamente tiene todo el sentido lo que dices, pero también es verdad, a mí me apasiona este tema, me apasiona desde que tengo uso de razón, eh, pero sí hay mucha información de gente de un nivel de conciencia muy alto, donde sí te dicen que hay mucha parte de tu vida, si no es que toda. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que absolutamente nada en la vida se mueve por casualidad. Siempre hay una razón, la veamos o no la veamos. Y el hecho, Eugenia, de que antes de nacer, para los que crean en la reencarnación, por supuesto, elijamos conscientemente gran parte de las experiencias que necesitamos vivir y luego olvidemos, le daría mucho sentido a muchas cosas que pasan que no entendemos, ¿no, Eugenia? Sí, totalmente. A ver, yo creo, coincido con Manel que hay algo, no somos libres de elegir todo. De hecho, no elegimos el lugar en el que nacemos, no elegimos los padres que tenemos, ¿no? Hay una gran parte que es la que nos marca mucho en el inconsciente y tomamos muchas decisiones desde nuestro inconsciente, de estas memorias inconscientes, pero sí es cierto que yo particularmente me niego, y en base a haber visto experiencias y haber visto vidas alrededor mío, incluso la mía, que uno no tenga cierta capacidad de decidir dentro de un contexto predeterminado, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que la vida transcurre en un gris. No es blanco-negro. Ujú. Entonces, totalmente estoy convencida que hay experiencias que las vinimos a vivir, pero no solo es cómo nos llevamos con esa experiencia, sino también que dentro de esas experiencias se pueden tomar decisiones y esa decisión es la que puede llevarnos a cambiar de rumbo. Lo que creo que uno decide 100% es que a veces uno viene a aprender determinadas cosas, como a nivel macro. Las decisiones que va tomando respecto de esas escenas y de esas experiencias, creo que sí es esa pequeña porción de libre albedrío que todos tenemos. Aunque digamos, Manel, que tenemos libre albedrío entre comillas. Digamos que el juego ya está hecho, venimos a jugar, no lo hemos elegido, pero estamos aquí. Ahora, lo que sí podemos hacer es con las reglas que nos han dado, podemos maniobrar hacia un lado o hacia otro, que es lo que tú comentabas, ¿no? Ese margen de maniobra respecto a cómo quiero experimentar las experiencias que estoy viviendo en el presente, ¿no, Manel? Antes hablaba de un triángulo y es que me gustan mucho los triángulos. Voy a poner un triángulo también ahora como ejemplo, ¿no? Ah, una cuestión es lo que no elijo, ¿no? No elijo muchas circunstancias, no elijo cómo se comportan los demás, no elijo la vida, que la vida a veces sea injusta, imprevistos, crisis, pérdidas. En ese sentido, no todo ocurre, todo lo que ocurre habla de nuestras decisiones, ¿no? Pero hay otra parte que es lo que aprendo sin darme cuenta. Y es un aprendizaje que puede ser positivo o negativo. Ujú. Y esa parte también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No todo lo que llamamos elección nace de la libertad, ¿no? A veces nace del miedo, a veces nace de la costumbre, a veces nace de una herida que te hayan realizado y que la vas patronizando sin darte cuenta. Y esa Ujú. parte también es importante, ¿no? Luego la tercera parte del triángulo creo que es la más interesante, ¿no? Es decir, la que, oye, aquí sí puedo empezar a elegir algo, ¿no? ¿Cómo me hablo? O sea, ¿cómo de amable me puede hablar hacia mí o no? ¿Qué interpretación alimento no ante una situación? ¿Qué límite necesito poner? ¿Qué conversación puede evitar conmigo mismo escucharme o no? ¿Qué hábito quiero cambiar? ¿A quién quiero pedir ayuda? ¿Qué Ujú. pequeño paso puedo dar Ujú. hoy? Al final, la libertad no empieza por elegirlo todo. Empieza cuando me doy cuenta y soy consciente que puedo dar un paso y que puedo elegir algo. Pues qué interesante, Eugenia. Y yo mientras que escucho a Manuel me pregunto, ¿será que no elegimos todo o que no somos conscientes que lo elegimos todo? Pongamos un ejemplo. Una persona que tenga diabetes a los 50 años me dirá, yo no he elegido la diabetes. Sería un tonto si la eligiera. Sin embargo, si me voy a su historia de alimentación y veo todo lo que ha comido en su vida, sacaremos una conclusión bastante acertada respecto a por qué es diabético. ¿Tiene sentido esto, Eugenia, que a lo mejor todo lo que experimentamos, al final sí es una consecuencia de algo que hemos elegido y que no nos acordamos? Bueno, es- eso es una pregunta que quizá no tenga respuesta, nadie lo puede aseverar. Yo sí trato de compararlo con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la genética.
que la importancia que con el tiempo se le dio a la epigenética, ¿no? Y sabemos que la epigenética tiene muchísimo que ver en cómo los genes se pueden terminar comportando. Ujú, También desde la física cuántica, o sea, ahora lo que se sabe es que muchos comportamientos son posibilidades y cuando aparece un observador también se dirige el comportamiento de los electrones, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ujú, que digo, esa epigenética que tiene que ver, por supuesto, la epigenética nos determina en el sentido de nacemos en un lugar en donde tenemos ciertas heridas, pero también la epigenética termina siendo de qué elegimos rodearnos o qué comportamientos elegimos tener, y eso de alguna manera puede despertar o no aquello que ya viene grabado como genético. Y pienso que en la vida es lo mismo, ¿no? Hay algo que traemos, sin duda. ujú. Ahora, y con lo que estamos condicionados, que nos condiciona. Y hay vidas que condicionan más que otras, o infancias que condicionan más que otras, o historias. Ahora, la conciencia y el trabajo con la conciencia para ver cómo tomamos eso, que no lo podemos cambiar, yo creo que es capaz de hacer cambios. Si no, Ujú. uno no podría hacer absolutamente nada. Sí, ¿hasta cuándo? No Sí. creo en la idea de control absoluto, pero tampoco creo en que estemos absolutamente determinados. Sí, yo coincido, creo que tenemos un margen de maniobra, ¿no? No lo sé, no sé qué tan grande sea el margen de maniobra que tenemos, Manel, sobre lo que ya está establecido. Lo que está claro es que la elección es nuestra y ahí es donde realmente tenemos el poder, porque como dice Eugenia, a lo mejor sabremos algún día si tenemos el libre albedrío total o no lo sabremos, pero mientras que lo averiguamos, lo que sí sabemos es que podemos tener un poder bastante grande sobre lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Sobre esas elecciones. Totalmente. Y hay una vertiente que no hemos tratado todavía que es, creo que muy relevante. Es desde dónde, desde qué lugar elegimos lo que nos pasa. O sea, es decir, podemos elegirlo desde una víctima, ser una víctima eterna. Todo me pasa a mí, no puedo hacer nada, yo soy así, esto no puede cambiar. Podemos elegirlo desde una parte de culpa. Esto es culpa mía, tendría que haberlo hecho mucho mejor. O podría haberlo elegido desde una parte más, desde un lugar mucho más relevante, desde esa responsabilidad, ese aprendiz responsable, o lo clasificaría como desde ser protagonista de tu elección, ¿no? Ujú. O sea, es decir, quizás no pueda elegir todo, pero voy a mirar lo que sí depende de mí a partir de aquí para poder ir hacia adelante. Claro, en este caso, Eugenia, al hilo de lo que dice Manel, no es lo que elijo, sino quién soy yo mientras que lo elijo. ¿Quién soy yo mientras que hago ese camino de elección, ¿no, Eugenia? Sí, y un poco pasa por la aceptación también, pero una aceptación adulta, madura, de eso que sucede, porque no es lo mismo, como dice Manel, vivir la vida desde un lugar de victimización, que no es solo vivirla como pasivamente, como víctima, sino tomar decisiones que corroboren ese estadio de víctima y que producen efectos en el exterior. Porque no es simplemente me victimizo. Tomar decisiones y colocarse en el lugar de víctima, como toda decisión que tomamos, produce un efecto en el exterior. En cambio, si yo digo, bueno, esto es lo que me pasó, también tomar conciencia que la vida es una escuela y estamos todo el tiempo resolviendo situaciones. No Ok, existe esa vida, ¿no? Como un poco decía Manuel, creo que romantizar un poco, ¿no? El que todo lo puedo convertir en algo lindo. La vida, estamos todo el tiempo resolviendo cosas. Y esas claro. decisiones de cómo resolvemos las cosas, no tengo duda que causan un efecto en el exterior. Y no es lo mismo resolverlas de una cosa o desde un lugar que desde otro. Claro, es que si no hubiera situaciones que resolver, ¿para qué estaríamos aquí? O sea, ¿cuál sería la función de la experiencia humana si no hubiera situaciones a vencer, cosas que nos motivaran a crecer, a evolucionar y a reconocer quiénes somos? Ahora, Manel, entonces, para la gente que cree en la buena, mala suerte, si estamos hablando de que todo es una elección, me refiero, una elección, lo que vivimos, cómo lo vivimos, la suerte y la mala suerte, ¿tú la metes en la ecuación o no? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre la suerte y la buena suerte, ¿no? La suerte es que te toque la lotería, eso es suerte. Ujú. La buena suerte son todas aquellas acciones que tú vas haciendo durante tu vida que van dándote en algún momento de tu vida y te van proporcionando algo que tú dices, qué suerte. No, es todas esas acciones que has ido acumulando gracias a ellas y que tienes al final un resultado que te satisfaga. Pero sobre todo para mí lo más importante es intentar
no polarizar, no irse hacia la A o hacia la Z, ¿no? Porque muchas veces es que cómo nos afecta a nosotros creer que no elegimos nada, ¿no? O que es cuestión de la suerte. Yo soy así, no puedo cambiar, siempre me pasa lo mismo, no depende de mí, la vida es así. Creo que hay una parte de exención de responsabilidad enorme, ¿no? Y, y es un cansancio disfrazado de realismo, ¿no? Y luego, por el otro lado, irse al otro extremo, ¿no? Creer que lo puedes elegir todo, ¿no? O sea, es decir, si me fue mal es porque no supe hacerlo, me hicieron daño, fui yo, algo hice que para que me hicieran daño, ¿no? Si no pude es porque soy débil. Creo que el creer que no elegimos nada nos quita poder, pero creer que elegimos todo nos da una carga innecesaria. Total. Fíjate que es muy interesante, Eugenia, lo que está diciendo Manel, pero es cierto también que si no entendemos que lo que viene es neutro, si hablamos de las experiencias de vida que llegan, sean que las elijamos, no las elijamos, como cada quien lo quiera ver, es neutro, no vienen con carga. El que le pone carga es uno. Al Exacto. final, sí tenemos esa responsabilidad de decir, vale, me ha llegado esta enfermedad que a nadie le gusta, que yo no la quisiera. Vale, pero yo voy a decidir cómo voy a pasar por ella. Eso tiene sentido, Eugenia. Sí, totalmente, absolutamente. Y coincido en esto de que la vida son esos grises también. ¿Por qué? Porque si nos paramos en el que solo nos tienen que pasar cosas buenas, cuando vienen las zonas grises o más oscuras, creemos que tenemos mala suerte también, ¿no? Entonces ahí se hace como un poco siguiendo lo que decía Manel, ¿no? Vivimos en ese gris y hay que aprender a surfear ese gris de la vida, ¿no? En donde no todo es bueno. Iba a decir una cosita, perdón que quizá me desvío, ¿no? Que a veces también cómo nos paramos en la experiencia y cómo la dramatizamos, porque a veces tiene mucho que ver con el dramatismo con el que tomamos las épocas no tan buenas que son parte de la vida, a veces nos hacen no darnos cuenta de ciertos momentos de suerte. No sé si se entiende. Que cuando vemos también, y esto sí es una decisión, cuando nos paramos en el lugar dramático, todo me pasa a mí, no tenemos la capacidad, la conciencia, la templanza para reconocer que a veces, aún en esos momentos, tenemos ciertas, ¿no? Como ayudas. Sí, sí. ¿Entiende? Claro que sí. De hecho, creo que es un gran don o es una muestra de conciencia el reconocer, en agradecer esas situaciones tan complejas que a veces nos toca vivir o elegimos vivir y sacar la parte más provechosa, ¿no? No quedarnos en el victimismo de decir, ¿por qué a mí? Y decir, vale, me ha pasado esto. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿No? O sea, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿De qué forma voy a espejearme para poder Por eso es un tema tan apasionante que nos podríamos quedar toda la tarde hablando, pero no va a ser porque se nos va a acabar el tiempo. Así que, Manel, vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, cómo acompañamos y dónde nos pueden contactar. Bueno, pues en mi caso yo soy Manuel Mazaira, soy consultor, formador y coach. Mi trayectoria ha estado muy vinculado al mundo del fitness, la salud, la formación, la gestión de equipos, acompañando a profesionales, a centros, organizaciones en procesos de mejora, crecimientos y transformación. Trabajo con empresas en estrategia, en liderazgo, comunicación y sobre todo transformación sistémica y organizacional. Con el tiempo me he ido acercando más, cada vez más hacia el desarrollo humano, ¿no? Me he formado en coaching, inteligencia emocional, liderazgo, coaching de equipos y desde ese lugar he construido una mirada que une la parte profesional con la parte humana. Porque detrás al final de cualquier objetivo, toma de decisión, de conflicto, de cambio, siempre hay personas con emociones, con miedos, con dudas, con valores, formas diferentes de interpretar las cosas, ¿no? que viven, ¿no? Mi propósito es intentar aportar claridad, perspectiva, herramientas prácticas. Acompaño a personas, a profesionales a ordenar un poco lo que están viviendo, ¿no? Entender mejor sus emociones, revisar patrones, tomar decisiones, trabajar en su confianza, en su autoestima, poner límites. Por otro lado, también soy autor del Viaje de Nexus, un libro que habla sobre transformación, búsqueda personal y esos momentos en los que sentimos que necesitamos detenernos para escucharnos y reconectar con nosotros mismos. Y bueno, por eso
También me gustaría decir que me gusta formar parte de Aprendiendo a Vivir, porque podemos hablar temas que nos pasan a todos desde una mirada pues muy sencilla, muy cercana, muy práctica, ¿no? Y creo que eso es muy relevante para la gente que nos pueda escuchar. Pues yo Para con- encantado que lo disfrutes, Manel, porque lo hacemos con todo cariño y la idea principal del programa precisamente es esa, ¿no? De una forma sencilla, práctica, dar herramientas para que la gente nos escuche y los pueda disfrutar. Manel, ¿y la gente que quiera contactar contigo, no te gustaría que lo hiciera? Pues, por ejemplo, en Instagram, Manel-Mazaira, M-A-Z-A y latina R-A, o en LinkedIn, Manel Mazaira. Lo pueden encontrar en tanto en cualquiera de las dos plataformas. Perfecto, pues invitamos a la gente que le guste de lo que haces, Manel, que te contacte, ¿de acuerdo? Gracias. A ti, Eugenia, vamos contigo. Bueno, yo soy de primera profesión abogada y astróloga. Con el tiempo me interesó desarrollar herramientas que pudieran, desde la astrología, ayudar a la gente, o sea, que no se quede en algo diagnóstico. Y ahí entró el mindfulness y la meditación y la psicoterapia budista contemplativa. Y a eso me dedico hoy, a acompañar desde la astrología y desde la meditación y el mindfulness en procesos grupales, individuales, educativos también con colegios, también con empresas para poder llevar esta herramienta que es tan importante hoy en día para poder aprender a elegir, ¿no? Esta pequeña porción del libre albedrío que tenemos de usarla de la mejor manera y lo menos condicionados posible. Y desde un lugar de mucha aceptación, mucha compasión con uno mismo, que creo que eso es el punto de partida inicial. Así Ujú. que a eso me dedico hoy. Algo que, si puedo venderlo con mucho gusto, es, tengo una red de meditación gratuita que la pueden encontrar en mi Instagram como para meterse en el grupo o ponerse 2 veces por semana. Doy una meditación gratuita, entonces la gente que le gusta meditar en grupo o que todavía no ha aprendido a hacerlo y quiere empezar a incursionar, bueno, estará invitada Ok. sin Y costo Eugenia, alguno para participar. ¿y cuál es tu Instagram? Mi Instagram es astro-wise, W-I-S-E, y mi YouTube es Eugenia Flyvan, y ahí en mi Instagram pueden encontrar en la biografía eh, cómo unirse a la red de meditación gratuita. Perfecto, pues ahí están las herramientas y a quien vibre con alguna de ellas, Eugenia, que te contacte, ¿de acuerdo? Perfecto, Y bueno, se gracias. nos acaba el tiempo como siempre. Manel, Mazaira, un placer que hayas estado un programa más con nosotros. Gracias a vosotros. Y Eugenia Flaiván, bienvenida al grupo, al programa y gracias por compartir. Muchas gracias Manel también, un gusto conocerte y Santiago por supuesto por la convocatoria. Un placer. Y a los que nos estén escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo.